Hola ideadores, en un vídeo pasado os pregunté si queríais que os enseñara a hacer estas poinsettias o flores de Pascua con papel crepé. Me dijisteis que sí, así que hoy vamos a aprender a hacerlas. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Bueno, pues como os digo, hace poquito os enseñé unas flores de Pascua y os pregunté si queríais que os las enseñara a hacer. Así que aquí venimos con hacerlas. El papel crepe que vamos a usar es este, a ver, está abierto por aquí. Es este que es más gordito, ¿vale? Es de un gramaje de 180 gramos el metro, creo que es. 140. Y mirad, lo distinguiréis fácilmente porque al tocarlo se le nota que es más gordito y que cuesta más estirarlo. El otro papel crepe que estamos acostumbrados creo que es de la mitad de gramaje y es mucho más finito. Podéis usar los dos, pero os van a quedar mejor con este más gordito. Y bueno, pues os va a hacer falta un rojo, un granate y un verde. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer los patrones. Para eso tengo yo aquí un cartoncillo. Esto es como una cartulina, pero que está reciclada porque no me hace falta que sea blanca por los dos lados, ni mucho menos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser doblarla, da igual por dónde, porque lo único que voy a hacer es aquí dibujar mis hojas. Entonces, tengo que hacer hojas de 3 tamaños distintos y las hojas de esta planta son así. Esta será la parte que se una al tallo. Entonces, esto lo vamos a cortar. Os estoy hablando de hojas, pero es que es la poinsettia esta, la flor de Pascua, lo que tiene la flor son realmente hojas de color rojo, entonces tienen la misma forma que las hojas. Esta será, yo creo que la mediana. Vamos a hacer una un poquito más grande. Sí, otras un pelín más pequeñas. Entonces, vamos a coger esta de referencia para hacer otra así más pequeñas. Incluso podríamos hacer algunas de tamaño intermedio. Yo creo que voy a hacer unas todavía de tamaño intermedio y así haré una flor grande y otra más pequeña, porque yo creo que si no, esa otra me ha quedado muy grande. Y ya tengo aquí 4 moldes hechos. Entonces, ahora el asunto es... estos moldes los voy a marcar. Esta sería el tamaño L, este el M, XL y el S. Estos los voy a, ahora aprovechando la línea que tienen, los voy a partir al medio. Y os voy a explicar por qué. Estas hojas no las vamos a hacer todas de vez, las vamos a hacer de 2 veces, de manera que luego a nuestra hoja, que será más o menos así, bueno, menos mal que tengo los moldes, la vamos a hacer de 2 partes, de manera que vayan las líneas del papel así y así. De esa manera se parecerán más a las hojas y se parecerán más a lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo? Pues vamos allá. Como os digo, lo parto al medio y entonces ahora voy a coger mi papel. En mi papel voy a coger una tira pues que me quepa la grande
y así puedo hacer ya la grande y la pequeña. Ahora, para hacer esto a mí me gusta utilizar pinzas para ayudarme a sujetar el trozo de papel mientras lo estoy cortando. Entonces voy a empezar con la grande. Como os digo, el asunto es que vaya la veta, esto de aquí, en esa dirección, en esa hoja, y en esta dirección, en esta mitad. Entonces voy a empezar a cortar estas de aquí. Y bueno, el molde lo he hecho así, pero realmente lo voy a querer un poquito más grande hacia el centro. O sea, si yo corto esto aquí, no lo voy a pegar justo en el borde, lo voy a pegar un poquito más para allá, para tener un margen después para pegarlo. ¿Cuánto? Medio centímetro a lo sumo, o sea, poquito. Voy a sujetarlo aquí. Y voy a ir recortando mi hoja. Bueno, hoja o pétalo, ya sabéis. En este caso es un pétalo, pero las hojas en esta planta se hacen exactamente igual. Y así queda esta mitad de la flor. Voy a recortar por cada flor 3 del mismo tamaño. Y cortaré 3 tamaños por flor. Esta ahora la podréis cortar así, porque va hacia aquí, pero no cortéis así, porque entonces os van a ir las vetas en el sentido contrario. ¿Veis lo que os digo? Tienen que ir las vetas siempre inclinadas hacia la punta. Esta así, aquí no la podríamos cortar. Esto es con lo que más cuidado hay que tener cuando estás haciendo esta flor, el cómo cortar las mitades de los pétalos. Ya os digo que a mí siempre es lo que más problema me ha causado. Ya veréis como luego el resto de la flor es muy fácil de hacer. Aquí tendremos la otra mitad de la flor. Entonces veis que luego al unirlas quedan las dos hacia afuera y queda con una textura de hoja mucho más fácil. Voy a recortar mis piezas y luego volvemos. Ya tengo recortadas aquí mis piezas, incluso también he recortado, mirad, en color verde para hacer las hojas. Os he dicho que eran iguales que los pétalos. Y ahora lo que vamos a hacer es montarlas para dejarlas así. Aquí la punta no me ha quedado junta, pero no os preocupéis porque luego esto con las tijeras se arregla. ¿Veis lo que os decía? Que van las líneas del papel hacia afuera y hacia arriba y queda muy parecido a una hoja. Entonces vamos a necesitar un alambre que sea finito, pero que bueno, que tenga una cierta consistencia para luego poderle dar a las hojas la forma que queramos. Yo tengo este que es verde, pero vamos, me daría igual el color porque lo suyo es que no se vea. Entonces, si tenéis en plateado o el color que sea, yo iba a usar uno plateado, pero no tengo, así que me quedo con el verde. Y vamos a necesitar también un pegamento, una cola blanca. Cuanto menos agua tenga mejor. Yo voy a usar esta de estampería, también iría muy bien el nubo, pero si no un ataqui o algo así que tienen poco agua. Y entonces colocamos en una de nuestras hojitas o pétalos, colocamos una línea muy finita de pegamento justo aquí en el borde interior. En la zona esta que os he dicho antes que íbamos a hacer un poco más grande que nuestra molde. Aquí ponemos nuestro alambre y luego por encima del alambre vamos a echar otro poco de cola. Cogemos esta yo creo que es más grande, una del mismo tamaño del otro lado
la colocamos encima y apretamos un poquito para que quede pegado. Si no os queda pegada la punta, ya os digo que no importa. Y darle la vuelta para aseguraros de que no se ve el alambre por ninguno de los dos lados. Yo siempre tengo cerca una toallita de estas para quitarme los restos de pegamento de los dedos, porque si se me queda pegamento en los dedos, luego se me pega más a los dedos que entre sí y cuesta mucho más. Y bueno, la dejaríamos que seque y después de seca ya la retocaremos. Así lo vamos a hacer con todo, con todas las hojas, con todos los pétalos y pues con todas las piezas que hemos recortado. Como os digo, lo del pegamento una vez que se te quedan los dedos es un rollo. Ahora. Voy a ir haciendo todas las hojitas y así ya luego, después de tener todas las hojitas y todos los pétalos, solo nos quedará montar. Por cierto, si se os quedan los dedos del color de los pétalos o de las hojas, es normal porque es el tinte del papel. Este papel tiene mucho tinte, de hecho se le puede sacar muy fácil el tinte si lo queréis desteñir o lo que sea. Entonces, claro, con el agua y el pegamento pues es normal que se os quede, pero bueno, luego os laváis y se quita. ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Aquí tengo todos mis pétalos y hojas que ya están secos y ahora lo que estoy haciendo es pulir estos detalles. Como os decía, si no os quedan las puntas juntas, no os preocupéis porque ahora lo acabamos de recortar y abajo también, si hay algo que pulir, pues en la parte del tallo pues lo pulimos. Como ya está seco, se puede hacer sin ningún problema. Lo único, pues eso, tener cuidado de no cortar el alambre porque os podéis cargar las tijeras, más que nada. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y ahora ya vamos a montar las flores. Yo para montar las flores utilizo este tipo de alambre. Esto es un alambre ya de floristería, pero podéis usar un alambre de este tipo, alambre mágico de bisutería, si lo tenéis, pero más gordito. Lo primero para que sea más resistente y lo segundo para que le dé un poco más de consistencia al tallo. Yo este lo compré por Amazon, me parece. No lo voy a usar entero de momento, o por lo menos uno para cada flor. Así que lo cojo. Y yo ahora voy a usar un tapé floral amarillo, que mirad, lo tengo sin estrenar. Si no tenéis tapé floral amarillo, podéis utilizar o bien papel crepé, amarillo, o bien un papel crepé de otro color, más clarito, y lo pintáis de amarillo. Pero sí que debería de ser amarillo porque el centro de estas flores pues es amarillo. De hecho, aparte, o sea, los pétalos de la flor son hojas modificadas que se quedan de color rojo y la parte de dentro es amarilla. Yo he tenido alguna vez flores de Pascua de un año para otro y en muchas flores que no se ponían muy rojas las flores, se notaba dónde estaba la flor porque lo del centro se le ponía amarillito. El tapé floral lo que tiene, viene así también un poco arrugado, entonces para ponerlo hay que estirarlo y entonces digamos que libera el pegamento que tiene y entonces se pega solo. También se os quedarán los dedos un poco pegajosillos. Entonces yo lo saco así un poco para arriba, lo doblo y lo sigo enrollando y así me queda un poco más gordito. Y nada, cuando os tengáis bastante, o bien lo cortáis o bien lo rompéis, porque se rompe también bien con la mano.
y así lo vamos a dejar. En algunos sitios he visto que las flores de Pascua los ponen con 3 de estos amarillos dentro, pero yo me he fijado en las mías y solo tenían uno, así que lo voy a hacer con uno. Voy a empezar haciendo la pequeña. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar mis 3 pétalos pequeños así alrededor. Los podéis colocar así o los podéis pegar si queréis con un poco de silicona caliente. Yo la voy a sacar por aquí por si acaso me hace falta, que yo creo que va a ser mejor. Bueno, los voy a pegar un poquito. No echéis mucha silicona para que luego no abulte mucho, y las vamos a pegar con la base del pétalo al lado de la base del amarillo. Ahora cojo un tapé floral del verde de nuestros pétalos. A ver, si es que igual es más fácil no usar la pistola y usar el tapé directamente. A ver, así. Pongo el pétalo, enrollo, pongo el otro pétalo, enrollo, y me falta el tercer pétalo y enrollo. Uy, cuidado que se me está rompiendo. Doy un par de vueltinas, no mucho. Y voy a poner los pétalos un pelín más grandes, 3 de cada, y coincidiendo con donde en la intersección de unos coloco los otros. Un pétalo enrollo, otro pétalo enrollo, y el tercer pétalo. Luego los vamos a colocar bien. Doy 2 o 3 vueltas y me quedan los pétalos un pelín más grandes en la intersección de los anteriores también. Y aquí el tercero. Vale, y ahora ya sí que voy a seguir enrollando y voy a seguir bajando un poco hacia abajo. No sé por dónde está saliendo, qué enrevesada soy. Cuando hayamos bajado un poco empezamos a colocar hojas, primero las más pequeñas. Estas hojas ya no hace falta que las coloquemos de 3 en 3, pero tampoco me gusta colocarlas demasiado lejos unas de otras. Y voy a poner una grande. Como veis, el tapé floral, eso, estiro y pego. A ver, que se me ha enrollado mucho aquí. Vale, no lo voy a hacer más largo, lo voy a cortar aquí. Y ahora, entonces, para rematar el tapé, llego abajo, doy la vuelta y lo subo hacia arriba un poquito.
Y ahora lo que tengo que hacer es darle forma a mi flor. Entonces voy a abrir las hojas y a abrir los pétalos. Y aquí tengo mi primera flor de Pascua. La otra va a ser todavía un pelín más grande. Luego le podemos, como tienen alambre, dar la forma que queramos a nuestros pétalos. Eso ya, como prefiráis. Si queréis más cerrada, más abierta, como queráis. Al final, esta es muy grande, la otra va a ser enorme. Pero bueno, vamos a hacerla. Si queréis completar vuestro ramo donde lo vayáis a poner, vuestras flores, podéis hacer también ramas solo con pétalos, o sea, solo con hojas, porque bueno, pues las plantas no todas las ramas tienen flores. Eso ya dependiendo de lo que queráis. Pero yo, desde que aprendí a hacer estas, sí que alguna vez me han regalado alguna flor de Pascua, pero ya no las compro porque, aunque se me dan bien las flores de Pascua y me aguantan bastante, estas aguantan más. Eso, una muy grande, otra un poco más pequeña. Este pétalo estoy viendo que sobresale como mucho de aquí, así que lo que voy a hacer va a ser cortarlo un poquito. Y así queda mejor. Y ya tenemos hechas nuestras dos flores de Pascua, una un pelín más grande que otra. Y ya os digo, como os he enseñado a hacer los moldes, pues ya probáis y las hacéis del tamaño que queráis. Yo me gusta más esta más pequeña, o incluso con el grande, el pétalo grande un poquito más pequeño podría quedar bien. Pero ya veis que sí que es un poco laborioso recortar las piezas y pegarlas, pero luego montarlas es un momento y pueden quedar unas flores súper bonitas, y además le podemos dar a los tallos la forma que queramos. Pues ahora os las enseño mejor. Pues aquí tenéis, ideadores, nuestras poinsettias o flores de Pascua. Podéis probar todo lo que queráis para hacerlas vuestras. Y así decorar vuestra casa, hacer guirnaldas, lo que queráis. Ya veis que dan para mucho. Solo tenéis que tener paciencia para recortar y papel crepé. ¿Os gustan? Si os animáis a hacer las vuestras, mandarme fotitos. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.